Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización, presenta el programa Tras las Huellas de Jesús por TVCT, la señal que sí se ve. ¿Cómo están, queridos televidentes de este programa Tras las Huellas de Jesús? Qué bueno que podemos estar tras las huellas de aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Así que sean todos bienvenidos al programa. Hoy queremos compartir un mensaje muy interesante con cada uno de ustedes. Y en el desarrollo de este mensaje vamos a entender por qué el hombre no es feliz, por qué el hombre vive en la oscuridad, en la tribulación, en el sufrimiento, por qué el hombre ha perdido la paz, el gozo, la alegría, por qué el hombre no vive en medio de la esperanza. Cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras y nos vamos, por ejemplo, al libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, la palabra del Señor nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que hemos sido creados parecidos al Señor, con características de Dios, características de pureza, de perfección, de santidad y de amor. Y también en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Jesús, ya en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, nos indica que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. En cambio, Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Abundancia en salud, abundancia en gozo, abundancia en alegría, abundancia en paz, abundancia en prosperidad. Porque tenemos que estar claros que la voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos muy amados, seamos inmensamente felices. Dios quiere la felicidad nuestra porque somos lo más perfecto, lo más importante en la creación de Dios. Sin embargo, cuando revisamos nuestras vidas, cuando hacemos una evaluación de lo que es el presente y de lo que ha sido el pasado de nuestras vidas, en el comportamiento como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, nos encontramos que lamentablemente no hemos sido felices, que no hemos alcanzado lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nos podemos preguntar realmente qué ha ocurrido en nuestras vidas, porque si Dios quiere que seamos inmensamente felices y nosotros, cada uno, queremos nuestra felicidad, entonces, ¿por qué no la hemos logrado? ¿Por qué tantas parejas que se divorcian? ¿Por qué tantas familias disfuncionales? ¿Por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué en la sociedad de hoy nos encontramos en medio de la drogadicción, del alcoholismo, del sicariato, del secuestro, de la homosexualidad, etcétera, etcétera? Y tenemos que revisar las Sagradas Escrituras para poder entender la infelicidad del hombre, para poder comprender por qué el hombre no ha alcanzado la plenitud, por qué el hombre no vive en la armonía, en el equilibrio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Revisando la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 23, nos dice que el problema del hombre es porque hemos pecado, porque nos hemos apartado de la gracia y de la comunión con Dios. Y también nos va a decir la palabra del Señor en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Y no está haciendo referencia a la muerte corporal, porque es verdad que en algún momento de nuestras vidas tendremos que entregarle cuentas a Dios. Pero nos está hablando de la muerte espiritual, es decir, que estamos vivos, pero caminamos por la vida como si estuviéramos muertos, sin esperanza, sin fe, sin alegría, sin optimismo, porque el pecado nos ha robado la bendición, porque el pecado lamentablemente ha contaminado la vida del hombre. Hermanos, es muy importante que en esta primera parte de este mensaje entendamos que el plan de Dios para nosotros es sencillamente maravilloso, que el plan de Dios es que sus hijos vivan realmente en hogares
donde exista el amor entre el esposo y la esposa, donde haya tolerancia, comprensión, donde haya unidad, donde exista el perdón, donde exista el respeto, pero sobre todas las cosas, donde exista el amor. Dios quiere que nosotros vivamos en familias donde el padre cumpla su rol protagónico como el jefe del hogar, como el jefe de la familia. Que la esposa sea la ayuda idónea a la cual hace referencia la palabra. Que los hijos vivan en medio de una familia amados, respetados por papá y por mamá, por padres que se preocupan por inculcarle valores y principios a sus hijos, y por hijos que tienen un amor profundo por sus padres, que los honran y cumplen fielmente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, un mandamiento que viene acompañado de promesa: honrarás a padre y madre, y en todo lo que haga le irás bien y tendrá larga vida. Eso es lo que Dios quiere para el esposo, para la esposa, para los hijos. Familias sanas, familias santas, familias cristianas, porque si la pareja está bien, la familia estará bien. Y si la familia está bien, indiscutiblemente que la sociedad está bien. Está en nuestras manos, hermanos, poder contribuir con una sociedad sana, con una sociedad donde exista la tolerancia, la aceptación del uno por el otro, independientemente de nuestras diferencias, en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de comportarnos. Eso es lo que Dios quiere, pero lamentablemente hay que tener la claridad que lo que nos ha apartado de esa voluntad de Dios, de esa voluntad maravillosa de Dios, no es otra cosa que el pecado, es la desobediencia del hombre, es el apartarnos del camino de Dios, el no vivir de acuerdo a su voluntad, el no obedecer sus mandatos y preceptos. Eso es lo que infortunadamente ha llevado a que el hombre pierda las bendiciones que Dios tiene reservados para cada uno de nosotros. Porque no hemos venido a este mundo por casualidad. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan y un propósito conmigo. Somos la creación pura y perfecta de Dios. Es un momento, hermanos, de reflexionar cuáles son las circunstancias de nuestras vidas en materia de desobedecer el camino de Dios que nos ha llevado a perder su comunión y su bendición. Este instrumento del Señor, quien ha tenido este mensaje para que cada uno de nosotros nos deleitemos y sepamos que el Señor tiene que ser todo para cada uno de nosotros. La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. A través de esta predicación nos ponemos de verdad en una gran sintonía con nuestro Dios. Así que continuemos escuchando. En el segmento anterior hemos indicado, hermanos, que es el pecado el que nos aparta de la gracia y de la comunión con Dios. Que es el pecado el que no nos permite alcanzar las bendiciones que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. Hoy nos podríamos preguntar entonces, ¿por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre desobedece? ¿Por qué el hombre se aparta del camino de Dios? Porque Dios nos dio a nosotros sabiduría, entendimiento, discernimiento y una gran inteligencia. ¿Y por qué no utilizamos la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado para seguir su camino? Hoy podríamos valorar algunos elementos que llevan al hombre a apartarse del camino de Dios y que es muy importante, hermano, que usted pueda conocer para poder interpretar perfectamente qué es lo que tiene que mejorar, qué es lo que tiene que trabajar con la ayuda de Dios para acercarse a Él y poderse reconciliar con el amor de los amores que es el Señor. Uno de los elementos que hace que el hombre peque, que el hombre se aparte de la gracia, es la falta de fe. Es la falta de temor de Dios, es la incredulidad del hombre. Este es uno de los pecados principales del hombre, porque
Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros no vivimos en medio de la fe, convencidos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que quiere bendecirnos en todo momento, desviamos el camino porque creemos de manera muy equivocada que la vida hay que disfrutarla a nuestra manera y perdemos el rumbo de nuestra vida y no entendemos que, por ejemplo, debemos en esta vida tratar todos los días de agradar a Dios para que en el momento en que el Señor nos llame a su presencia nos podamos encontrar con Él y disfrutarlo posteriormente en la eternidad. Es la incredulidad uno de los elementos que nos lleva al pecado. El segundo elemento, hermanos, tiene que ver con la concupiscencia del hombre, con la inclinación del hombre hacia el pecado, con la inclinación hacia el mal. Y por eso vamos a proclamar en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, a partir del versículo 14, lo que nos dice el apóstol Pablo referente a este tema. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacerlo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Esto nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7, a partir del versículo 14. Es ese aguijón al que hace referencia Pablo. Es esa circunstancia intrínseca en el ser humano el que nos lleva al pecado, el que nos lleva a desobedecer la voluntad de Dios. Otro elemento muy importante tiene que ver con el desconocimiento de la voluntad de Dios, lo que el profeta Oseas habla como la ignorancia del hombre. No conocer lo que le agrada a Dios, no conocer lo que es bueno ante los ojos del Señor, no conocer lo que le desagrada al Señor y lo que realmente no debemos hacer. Y podría colocar ejemplos, aunque parecieran realmente circunstancias muy tontas, muchas veces conversando con parejas que tienen cierta dificultad matrimonial y que han pensado que la solución a sus conflictos es el divorcio. Cuando les hablamos que Dios dice en su palabra que lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre, nos han argumentado que ellos lo desconocían y si lo hubiesen conocido antes de contraer matrimonio, no lo hubiesen hecho. Cuando algunos nos dicen que es más importante el papá o la mamá que la esposa, y le hablamos que la palabra nos habla claramente en el libro del Génesis, que el hombre abandonará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos son una sola carne, también desconocen este mandato o esta voluntad de Dios. Y algo que vemos a diario de manera muy cotidiana. Hombres que se emborrachan, que prostituyen su cuerpo a través del licor. Y cuando les hablamos que no nos podemos emborrachar porque eso no le agrada a Dios, porque nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, algunos han argumentado que ellos creían que son los hermanos separados los que no tienen derecho a emborracharse. Es la ignorancia del hombre uno de los elementos que nos aparta de la obediencia y de la gracia del Señor. Y otro elemento muy importante son las cadenas generacionales. Es la historia de nuestra vida. Es como hemos sido formados en nuestro hogar, en nuestra familia, porque el hijo aprende de lo que observa del padre y de la madre y de lo que escucha de los padres, porque somos nosotros los modelos de nuestros hijos. Por eso, en nuestras manos tenemos la posibilidad de ser un canal de bendición para nuestros hijos o un canal de maldición. Nosotros podemos lanzar a la sociedad hombres que sean luz en medio de la oscuridad, alegría en medio de la tristeza, bendición en medio de la maldición. Pero también podremos lanzar a la sociedad futuros delincuentes si realmente no nos hemos preocupado por inculcarle valores a nuestros hijos, por enseñarles el camino de Dios como lo más importante de sus vidas, porque la sabiduría del hombre parte precisamente por el temor a Dios.
La palabra del Señor es muy clara en este tema y nos dice que cuando nosotros obedecemos los mandatos y preceptos de Dios, serán bendecidas hasta 1000 generaciones. Pero cuando desobedecemos los mandatos y preceptos de Dios, será maldita hasta la 4ª generación. Es decir, que podremos lanzar maldiciones generacionales para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Por eso la palabra nos invita a no juzgar al hermano, a no condenar al hermano, sino conocer su realidad. Es importante, hermanos, que conozcamos hoy cuáles son las circunstancias que nos llevan al pecado, las circunstancias que nos roban la bendición y que nos tienen realmente sometidos en la oscuridad, en el dolor, en la tribulación, en la tristeza y en la amargura. Es importante valorarlas, es importante conocerlas. ¿Es acaso mi falta de fe, la falta de temor de Dios, la incredulidad? ¿Es acaso la concupiscencia humana, esa inclinación al pecado que me hace hacer lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero? ¿Es acaso mi ignorancia del camino y de la voluntad de Dios? ¿O acaso son ataduras producto de las cadenas generacionales que no me permiten disfrutar de la luz del Señor y que hoy me tienen que hacer reflexionar para pedirle a Jesús que venga a mi vida a liberarme, a restaurarme, a sanarme para iniciar una vida nueva? Es importante valorarlo porque lo más significativo del hombre es caminar y obedecer la voluntad del Señor. Ha sido un gran regalo para cada uno de nosotros saber que la fe es el regalo de Dios y que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Señor. Así que vamos a cortes comerciales y venimos enseguida. Nos animamos cada día y cada momento en el Señor. Qué bueno es saber que siempre la palabra de Dios es buena nueva para cada uno de nosotros. La palabra cuando es predicada, cuando la palabra se lleva con este gran deseo de despertar la fe en cada corazón, ayuda muchísimo a cada una de nuestras vidas. En los 2 segmentos anteriores hemos entendido con mucha claridad que la voluntad de Dios es que nosotros seamos inmensamente felices. Pero también hemos podido descubrir que es el pecado el que nos aparta de la gracia de Dios. Y también hemos conocido las circunstancias, los motivos que en efecto nos llevan a la desobediencia y al pecado. En este segmento realmente queremos hablar de lo más importante y es buscar la reconciliación con Dios. Es apelar a la misericordia del Señor, al amor del Señor, a la ternura y a la compasión, porque Jesús no nos vino a juzgar. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino el Señor, a salvar a la humanidad. Jesús murió en la cruz porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús no pecó, pero Él asumió tus pecados y asumió mis pecados para reconciliarnos ante el amor de Dios. Esa es una gran noticia para la humanidad, porque la entrega de Jesús ha sido una entrega voluntaria por amor y por la salvación de toda la humanidad. El Señor lo que nos pide es que en nuestro corazón exista un arrepentimiento profundo del pecado cometido, que haya dolor del pecado que hemos cometido, pero que realmente a Él no le interesa nuestro pasado, las circunstancias que nos llevaron a vivir en la oscuridad, en la tribulación y en el dolor. Que lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, es decir, un corazón que se arrepiente de lo que fue la oscuridad del pasado y que quiera vivir en la luz. Eso es lo que quiere el Señor, el arrepentimiento profundo. Incluso la palabra nos dice que nuestros pecados pueden ser rojos como escarlata, Él los convierte como
blancos como la nieve, y que Él ya no se acuerda de nuestro pasado, que Él ya no se acuerda de la historia de nuestras vidas, cuando en efecto le hemos pedido perdón de corazón. Podríamos nosotros revisar algunos textos de las Sagradas Escrituras para poder comprender la misericordia de Dios, el amor de Dios que está por encima de nuestros pecados. El Hijo Pródigo, un pasaje bíblico extraordinario donde nos habla en efecto que el amor y la compasión de Dios estuvo muy por encima y estará siempre por encima de la miseria de aquel hombre que pidió parte de la herencia, que la despilfarró y que hizo todo en contra de la voluntad de su padre. Podríamos revisar el texto bíblico de aquella mujer adúltera que fue llevada para que fuera apedreada, para que fuera asesinada producto de su pecado. Y Jesús, después de aquellos hombres se retiraron, porque Jesús le había dicho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El maestro le dice, ¿dónde están tus acusadores? Yo tampoco te acuso, yo tampoco te condene. Mujer, vete en paz, pero no peques más. Pero hay un pasaje maravilloso de las Sagradas Escrituras que tiene que ver con el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, que habla de la conversión de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, el jefe de los recaudadores de impuestos, un publicano que no vivía de acuerdo a la ley judía. Zaqueo era realmente despreciado por los judíos. Un día Jesús iba pasando por Jericó. Zaqueo supo que Jesús iba a pasar por aquel lugar y fue al camino para conocer a Jesús. Pero como era de baja estatura, se trepó en un árbol. Cuando Jesús iba pasando, observó a Zaqueo y lo llamó con mucho amor y le dijo, Zaqueo, baja del árbol porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Todos los que escucharon lo que Jesús había indicado empezaron a murmurar y a criticar a Jesús. La palabra dice que Zaqueo bajó rápidamente con mucha alegría y ese día, producto del encuentro personal que tuvo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, su vida fue totalmente transformada y por eso fue capaz de decirle a Jesús, hoy le devolveré 4 veces los bienes a quienes haya estafado y repartiré la mitad de mis bienes con los pobres. Eso no se lo había pedido Jesús, pero al tener un encuentro personal con Jesús, su vida ha sido plenamente transformada porque este hombre ha cambiado de actitud y ha cambiado de vida. Jesús, que había escuchado la murmuración de aquellos hombres, pronunció unas palabras que hoy pronuncia para ti y que hoy pronuncia para mí. Al indicar, este también es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a rescatar y a salvar lo que estaba perdido. Porque es que Jesús no vino por los sanos y por los justos, sino ha venido por los enfermos y por los pecadores. Es decir, que Cristo vino a este mundo a entregar su vida en la cruz por tu miseria humana y por mi miseria. Vino a redimirte y vino a redimirme. Esa es la gran noticia para la humanidad. Esa es la maravillosa noticia, la gran noticia que debemos anunciar. Es verdad que nos hemos equivocado en el camino. Es verdad que hemos perdido en muchos pasajes de nuestra vida la gracia y el camino de Dios a raíz de la desobediencia por diferentes circunstancias, donde está la incredulidad, la inclinación al mal, la ignorancia o la historia de nuestras vidas que nos condena. Pero la gran noticia es saber que Cristo aceptó voluntariamente morir en la cruz, entregar su vida para salvarnos, para redimirnos, y que ya nosotros tenemos la salvación dada si lo aceptamos, si nos arrepentimos del pecado y del pasado y vivimos a partir de ahora en la luz. Solo Cristo, hermanos, nos puede dar la paz, el gozo, la alegría, la prosperidad y la bendición. El Cristo del amor, el Cristo de la misericordia, el Cristo que quiere la conversión del hombre, el Cristo que quiere la transformación. Hoy, en este mensaje, el Señor nos invita como Zaqueo a tomar un nuevo camino, para que se cumpla lo que el apóstol Pablo nos dice en forma muy hermosa en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. En Cristo somos criaturas nuevas, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Hermanos, con Cristo todo, sin Cristo nada. Con Cristo hay esperanza,
Con Cristo hay victoria, con Cristo hay alegría. Sin Cristo viviremos en la tribulación, en la oscuridad y en el dolor. Hoy Cristo nos invita a abrir el corazón para que Él venga a reinar con todo su poder y con todo su amor. Les agradecemos a todos ustedes, queridos televidentes, por estar con este deseo de domingo a domingo, de sábado a sábado, siempre estar atentos a estas programaciones, a este regalo del Señor, buscando cada día ir tras las huellas de Jesús. Les esperamos en el próximo programa.